Ya hola a todos, vamos a hablar acerca de Scrum. No estoy compartiendo pantalla, así que no están viendo nada. Pero ahora sí, pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, entonces vamos a hablar acerca de lo que es Scrum, que es una metodología de desarrollo eh, basado en taller de videojuegos 3D, orientado siempre a videojuegos. Entonces, lo primero es preguntarse qué es Scrum. A ver, existen metodologías de desarrollo de hace mucho tiempo, estamos hablando de los 60, los 70, y existen dos grandes como formas de crear metodología. Antiguamente se trabajaba con la metodología tradicional, que era una metodología que más que nada lo que uno hacía era documentar todos los requerimientos, y luego empezó a salir la metodología ágil, que más que nada lo que se hacía era incorporar al cliente al equipo de trabajo y en vez de que fuera como en cascada, es decir, yo hago primero toda la documentación y después hago todo el desarrollo. Esta metodología ágil empezaron a usar metodología iterativa, incrementativa, que significa que uno va haciendo una base más general y luego va especificando eh, alguna el detalle. ¿Ya? Es como hacer una casa. Primero yo creo el plano, pero dentro del plano yo primero creo las partes como las partes más gruesas y después voy colocándole detalles, voy colocando la pintura, voy colocando la ampolleta, la enchufe. ¿Ya? Entonces, primero lo más robusto hasta hasta más detallado. Entonces, esta Scrum es una metodología ágil que se ocupa mucho en desarrollo de software. Ya intentamos que es una metodología de desarrollo de software, no siempre basada en videojuegos, pero hay que adaptarla a videojuegos. Entonces, bueno, principalmente se usa para organizar el trabajo colaborativo en equipo. Ya, esa es la metodología de desarrollo. Organizar trabajo colaborativo en equipo. Eh, bueno, en los 90 nació esta metodología Scrum, en el 86 creo que fue, que al principio escribieron un paper al respecto de cómo debería ser una metodología y le llamaron Scrum. Y luego en los 90 la empezaron a implementar, ¿ya? Sin embargo, en el 2002 fue la primera vez que lo ocuparon en un videojuego que se llama Dark Watch, que intentaba competir con Halo, que en ese tiempo uno de los juegos más grandes que se estaba haciendo en el momento. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que ellos, si bien no les faltaban recursos, tenían un equipo grande, tenían muchos recursos de trabajo, pero en el primer año ya estaban atrasados 6 meses. Es decir, que la forma que estaban trabajando era pésima. Entonces decidieron optar esta metodología y transformarla en una metodología que la pudieran ocupar en videojuegos. Entonces, los departamentos trabajaban en forma separada. Lo que hace Scrum principalmente es que ya no existe un departamento, es decir, no está el departamento de informática, no está el departamento de arte, porque siempre pasaba que era como cuando ustedes decían en su ramo, bueno, yo también cuando era estudiante, ya repartamos una tarea y al final la juntamos. ¿Qué pasa? Que ya les cojo, ¿cierto? Me imagino que a varios de ustedes le ha pasado. Yo creo que a todos. Me arriesgo a decir a todos. Entonces la problemática es que los departamentos, y estaba hablando de empresas grandes, que eran, no sé, 80, 100 personas hacia arriba, es muy difícil poder trabajar. De hecho, mucha gente ni se conoce a veces. Bueno, la build siempre estaba rota. Era porque no hacían build constantes. Las estimaciones siempre eran demasiado optimistas, que este punto justamente es el más complicado. ¿Cómo estimar mi trabajo? ¿Cómo sé que mi trabajo lo voy a hacer bien? Uno siempre intenta estimar como que todo va a salir bien a la primera, como el escenario perfecto. Pero la vida no es así, la vida pasa un problema. O de repente uno piensa que puede hacer algo y se da cuenta que no era tan fácil como uno pensó. ¿Ya? Y el management, que es el productor,
siempre estaba apagando incendios. Siempre estaba intentando cómo salvar la situación en vez de pensar a largo plazo. Y esa es la problemática que tenían estos chicos. ¿Ya? La palabra Scrum viene del rugby. Scrum, justamente lo que ustedes están viendo, que es como que todo trabaja en equipo intentando ganar la posición para obtener la pelota. Ya, de ahí viene el concepto de Scrum, trabajo en equipo. Entonces, más que nada como definición, podemos decir que es un marco de trabajo que se caracteriza fundamentalmente por lo que es un método ligero, de fácil comprensión y difícil de masterizar. ¿Qué significa esto? Que en el Scrum generalmente uno entiende la primera, que yo creo que lo que vamos a hacer ahora, la estructura de Scrum y cómo funciona. Pero el hecho de llevarlo a cabo es difícil, sobre todo porque depende del equipo de trabajo, depende del proyecto, depende de la herramienta, del tiempo. Hay un montón de aspectos distintos. ¿Ya? Bueno, aquí sigue como los videojuegos de Blizzard. Easy to play, hard to master. Es decir, fácil jugar y difícil de masterizar, de poder llegar a ser maestro. Cuando, cuando llegó a Chile, DNA Behavior, que son empresas de Japón y de Canadá, eh, ellos compraron dos empresas grandes que estaban acá, una que era Guanaco Games y otra que era Atacama Lab. Estoy hablando del 2000, creo que 2008, 2010 por ahí. Fueron dos empresas, no, yo creo que fue después, claro, 2014, 2012 por ahí. 2014 tiene que ser, más o menos por ahí. Ellos llegaron y pagaron una suma muy grande de dinero por la compra de esta empresa. Eh, y ambas pusieron una sucursal acá en Santiago, en nuestro país. Pero ellos no compraron ni la IP, no compraron ni los equipos, porque los equipos los podéis comprar, pero sí compraron el equipo de trabajo. Y no solamente el equipo de trabajo en sí, sino que la metodología que tenían de trabajo. Eso es lo más importante dentro de una empresa. Así que si ustedes quieren eh, darle valor a su empresa, si es que crean empresa obviamente, aparte del IP, que son productos que ustedes hacen con propiedad intelectual propia, lo más importante de su trabajo o de su empresa son ustedes mismos. Lo que tienen más valor son ustedes mismos. Y no como entes individuales, sino la forma de metodología que tienen que trabajar. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes conozcan metodología de trabajo y las pueden incorporar después cuando salgan. ¿Por qué Scrum? Porque Scrum es un estándar dentro del mercado. O sea, la empresa grande como Globant eh, o ¿cómo se llama otra? Monkey Road, bueno, ahora es Globant. La otra se llamaba Laguna Mental. Bueno, de las más grandes de Sudamérica, trabajan generalmente con Scrum. Network está. ¿Cómo se llama? Nimble Gent. Bueno, da lo mismo. Son empresas bien grandes, estamos hablando de más de 100 personas. Gamaga, acá en Chile, Asteam. La mayoría trabajan con Scrum. Entonces, por eso quiero que vean esta metodología. Ya, Scrum también, o la metodología en general, no siempre se siguen al pie de la letra, depende de muchos factores. Generalmente se sacan componentes los más generales, pero se va adaptando según lo que a usted le acomode. No significa que ustedes digan, no, pero es que Scrum dice que se haga así, y si hay alguna problemática o se dan cuenta que no es tan beneficioso para su equipo, lo dejan de lado, ¿no? O sea, ustedes tienen que tomar los mejores aspectos de cada metodología. Ojalá basarse solamente en una, pero si no, a ver, bueno, ocupamos Scrum para esta parte y la otra parte la ocupamos con otra metodología.
siempre tienen que ver cómo funciona mejor su equipo, ¿ya? Bueno, con esto se quiere decir que la metodología Scrum es poco jerarquizada y contiene tres elementos clave que se relacionan entre ellos de manera inmediata. Esto es importante, nadie te va a decir cómo tienes que hacer las cosas. Scrum lo que hace es darle libertad a los desarrolladores para que puedan hacer su trabajo. Es importante, obviamente, saber qué hay que hacer, pero el cómo hacerlo depende de cada uno de ustedes. Es por eso que es una metodología que es, que es, que es muy frágil si el equipo no está bien cohesionado. Ya, si ustedes no tienen la responsabilidad necesaria, la madurez también para llevar los proyectos, puede que haya algún problema. Y es por eso que también hay gente que está preocupándose todo el momento de que funcione bien, de que haya mucha comunicación, de que si hay algún problema se detecta a tiempo. Acá todos podemos tener problemas de cualquier tipo, ¿ya? Lo importante es estar diciéndolo, oye, ¿sabes que tengo un problema con esto? ¿Cómo lo arreglamos? Si uno, no sé, se va del equipo, no va a las reuniones y no se pueden detectar los problemas, es imposible que se puedan corregir. Entonces es importante que ustedes sean bien profesionales al respecto, que, em, que se tomen esto con mucho, a ver cómo decirlo, que se lo tomen en serio más que nada. Ya, porque con mucha responsabilidad, porque las tareas que ustedes no hagan o que si se atrasan o cualquier cosa, va a repercutir en el proyecto, en el equipo. ¿Ya? Aunque en este ramo particularmente eh, las evaluaciones individuales, la parte de producción, aún así pueden perjudicar al compañero. ¿Ya? Los tres pilares fundamentales de Scrum son la transparencia, la inspección y la adaptación. La transparencia es que todos los aspectos clave sean compartidos y sean de fácil acceso para todos los miembros. Es decir, que todo lo que se haga tiene que estar disponible para todos. ¿Ya? Aunque sea alguien de arte, de programación, o de diseño que esté distinto a lo que estoy haciendo yo tengo que saber qué está haciendo el compañero. Y también es importante que haya el lenguaje y nomenclaturas comunes para que todos lo entendamos. Ya, la inspección es que se tiene que consultar frecuentemente la herramienta del sistema, es decir, las cartas GAN o el Hack and Plan o la herramienta que uno ocupe, ya con el fin siempre de comprobar el avance. Y también hay mucho tiene que ver esto con la dependencia. Es decir, yo no puedo hacer una tarea si otro compañero no la ha empezado. Entonces también ir viendo, ya ok, la otra semana parto con esto, realmente mi compañero va a alcanzar a hacerlo, o si no, hablar en los dailies, ahí voy a hablar de lo que son los dailies, las reuniones, ¿ya? Y siempre sin interferir el flujo de trabajo. Tratar de que todas estas inspecciones no molesten como al desarrollo. Y bueno, y la adaptación también, que es una parte fundamental. Primero se parte de una base y luego se va iterando en ella. Se necesita un equipo flexible porque en general los proyectos se atrasan, pasan cosas, siempre, siempre, siempre. O sea, el que diga que los equipos son siempre perfectos está equivocado. Y no necesariamente pasa porque a veces eh, no seamos buenos en nuestro trabajo o no somos personas responsables. Al final, lo más complicado es que los problemas generalmente pasan por la mala comunicación, solamente por eso. Entonces hay que saber conversar, saber expresarse, saber em, decir, oye, ¿sabes qué? De verdad tengo un problema, pasa esto. Y eso siempre va a ser por el bien del equipo. O sea, todos podemos tener errores, todos podemos tener problemas. Lo importante es que se digan, porque es la única forma de poder arreglarlo. ¿Ya? Y que sea flexible para adaptarse a los cambios. Es decir, ¿sabes qué? Esto no funciona, cambiémoslo. De repente hay mecánicas que uno dice,
no, saben que esta mecánica no va a funcionar. Y ser lo suficientemente también claro y abierto para decir, oye, hay que cambiarla, porque si no, no vamos a alcanzar a llegar al hito, o al split. Entonces es mejor de repente hasta recortar mecánica que seguir avanzando en ello. Ya también si la mecánica principal no funciona y estamos haciendo otras cosas, o sea, no, primero centralizarnos en lo más importante y después vamos viendo qué alcanzamos a hacer. ¿Ya? El Scrum Team es, como el nombre lo dice, es el equipo con que funciona el Scrum. Existen tres tipos del team. El primero es el Product Owner, el segundo el Development Team y el tercero el Scrum Master. Ya, entonces, en general, cada uno si bien tiene responsabilidades, la mayoría del funcionamiento es de forma autónoma y multidisciplinar. Es decir, que todos tenemos que saber de muchas áreas, no solamente, o sea, aquí por lo menos en esta metodología, no nos sirve que un programador solamente sea programación, sino que además tiene que entender la otra área. No dominarlas, pero sí tienen que entender porque la comunicación aquí es fundamental. Y bueno, el perfil de ustedes es así, pues. El perfil de ustedes en general es como generalista, que saben hacer de todo un poco. Si bien pusimos rol al principio, es más que nada lo que uno se siente cómodo, ¿ya? Pero en Scrum vamos a ver que somos todo equipo de trabajo, somos desarrolladores y cada uno va a tomar tareas dependiendo de lo que se maneje mejor, pero no significa que a lo mejor puede tomar de otra, o también el tema de la comunicación. Por ejemplo, un artista está haciendo algo y no sé, os pregunta quién sabe, no sé, cómo hacer el low poly, por decir algo. Eh, y puede perfectamente tener un compañero y ayudarlo con eso. Es la idea de esto, ¿ya? De harta conversación. Entonces el Scrum Owner es el responsable de maximizar el rendimiento, que esto significa que el producto tenga el mayor valor posible en la cantidad de tiempo con los recursos que estamos destinando, pero el cómo se haga eh, depende del equipo, en realidad. A ver, que haga depende de la organización en la que trabaje, su propia personalidad y, como no, del equipo de personas que rodean, claro. O sea, el equipo es el que se encarga de hacerlo, pero el Scrum Owner es el encargado de que funcione, sacar el mayor rendimiento posible. Ya, esta persona, estaba hablando en general, no de este ramo todavía. El Scrum Owner es la única persona que es responsable de la gestión del Product Backlog. Esta gestión incluye funciones como la siguiente: expresar y definir de manera clara y concisa cuáles son los ítems del Product Backlog. En este caso, ustedes van a hacer el backlog, no el Israel. El Israel sería el Scrum Owner, que los va a guiar también, ¿cierto? Para que todas las tareas estén acorde a cómo se definen. Los backlogs entonces son tareas generales que sirven para ir cumpliendo hitos. Ya, los hitos se llaman split acá. Ordenar estos ítems en el product backlog de una forma coherente que nos ayude a cumplir los objetivos. Ya que pueden ser por tiempo. Asegurar y supervisar el valor del trabajo realizado por el development team. Asegurar que el product backlog sea visible, transparente y que todos los miembros tengan claro su contenido. Es decir, que todos tengan acceso a la herramienta, que puedan verla cuando quieran. Mostrar al Scrum Team en qué se está trabajando y en qué se va a trabajar. Es decir, es la persona que está mirando el proyecto desde arriba y que va a guiar también hacia dónde hay que dirigirse, cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Asegurarse que el Development Team comprende los ítems del Product Backlog hasta el nivel necesario que no deje duda a ningún miembro del equipo. Entonces, tiene que asegurarse que el desarrollador entiende exactamente lo que tiene que hacer. Ya, el Development Team, que va a hacer usted,
son los profesionales y los principales responsables de entregar de manera incremental un trabajo que se marca como un don, cuando cumpla con los requisitos definidos y al finalizar cada sprint. Entonces, el don es cuando las tareas están ok. ¿Y qué significa que esto ok? Eso hay que definirlo. En general, no es que solamente se haga la tarea, que eso pasa mucho. Es como, hay que programar algo, lo programo y listo. No, hay que testearlo. Ojalá testearlo otra persona. Y luego integrarlo dentro del build. Por eso nosotros vamos a estar pidiendo builds semanales, porque es importante que lo que esté dentro esté funcionando bien. No sacamos nada con tener 10 cosas que funcionen bien, pero al integrarlas no funcionan. Eso no puede pasar. Ya, ustedes son autónomos y multidisciplinares. Es decir, ustedes saben cómo hacerlo, cómo poder abarcar la tarea que se la está encomendando. No importa la función, aquí no existen títulos ni categorías para los miembros del equipo. Todos son developers. Ya no es que ustedes digan, no, pero si yo estoy encargado de esta parte, soy programador. No, lo que quiere decir Scrum es que todos son developers y tienen que trabajar como en conjunto. Ya, eso no quiere decir que todos hagan de todo, sino que los programadores van a programar igual, los artistas van a hacer arte igual, los diseñadores van a diseñar igual. Pero la idea de esto del Scrum es que todos nos veamos como un equipo completo, que todos somos todos somos pequeños engranajes de un engranaje mayor. Ya, los miembros del Development Team pueden tener habilidades específicas y enfocarse en determinadas tareas. Sin embargo, como equipo, o todos cumplimos el objetivo o no lo cumple nadie. Lo que cuenta es el equipo. Ya, promueve Scrum justamente esto. Lo que cuenta es el equipo. Y el Scrum Master, que voy a ser yo, voy a ser la persona que asegurarse de que el método es comprendido y se lleva a cabo. Esta figura es más parecida a un coach que a un miembro activo del desarrollo. Es decir, la intención es que yo esté siempre disponible para dudas, para estar mirando lo que están haciendo, para darle mi feedback. Y entonces vamos a ir teniendo reuniones periódicas para ir conversando de pequeños aspectos, explicando algunas cosas, viendo si todo va bien. ¿Ya? Entonces su cometido de enseñanza lo hará explicando el Scrum Team todo lo relativo a la teoría, a las prácticas y las reglas de esta metodología. Acá es muy importante también el hecho de la experiencia. Como les decía, si bien es una metodología que se puede entender fácil, llevarlo a la práctica no es tan fácil, sobre todo cuando hay muchas personas. Afortunadamente no somos equipos tan grandes, 5 o 6 personas está súper bien. Y puede perfectamente calzar en un equipo. En el Scrum también, si hay muchas personas, se intenta que los equipos no pasen de las otras personas. Es decir, hay varios development team. Y lo que se hace es que cada uno tiene un encargado, tiene un product manager, y esos también hacen reuniones generales entre ellos. Y luego ellos van como bajando los requerimientos, van mostrando lo que han avanzado. Ya, aquí una de las cosas, del aspecto más importante son los sprints. Los sprints son tareas, así como decirlo de forma fácil, son tareas que hay que realizar, pero son varias tareas, es como un conjunto de tareas. Entonces, como acá dice, sin duda es el corazón de la metodología Scrum, y se trata de una medida de tiempo durante el cual se crea un incremento de producto entregable que es usable y potencialmente entregable. Es decir, son varias tareas que hay que hacer en un determinado tiempo. ¿Ya? Y puede ser una mejora, puede ser algo nuevo. El sprint, entonces, para que tenga un buen funcionamiento, la duración máxima de esta es de un mes. Y esto lo han sacado porque es mucho más productivo ir pensando de mes a mes. O sea,
más allá de un mes no, porque si no se vuelve muy grande. Y se puede escapar un poco de las manos. Si te das cuenta que en un mes te atrasaste un poco, puedes solucionarlo fácilmente o rápidamente. En cambio, si lo haces en, si te, no sé, estás trabajando 6 meses y te das cuenta que hay una escoba, realmente el atraso va a ser mucho mayor. Y por eso aquí se van haciendo sprint cada cierto tiempo, se van revisando, después se hace un post-mortem como lo vamos a ver ahora, para ver qué salió bien, qué salió mal, cómo mejoramos. Ya, igual este proyecto es chiquitito, dura 4 meses. Eh, pero vamos a intentar ocupar la mayor cantidad posible de Scrum para que salga lo mejor posible. Sin embargo, también eh, que aprendan Scrum y lo puedan practicar aquí en taller, como les decía, les va a servir harto para su mundo laboral. ¿Ya? Recordemos que ustedes ya le quedan a la mayoría menos de un año, un poquito más de un año en realidad para salir. Eh, la medida del sprint es consistente a lo largo de todo el desarrollo. Ya no pueden variar y teniendo en cuenta que el desarrollo es continuo, un nuevo sprint comienza cuando termina el otro, obligándonos a este modo a estar permanentemente en funcionamiento. Es decir, terminamos un sprint, partimos el otro. Si hay que, también en un sprint, también si por ejemplo nos damos cuenta de que no funciona o nos cambian los requerimientos, como pasa mucho también en la industria, que por ejemplo dicen ya vamos a hacer un juego online y están trabajando y se dan cuenta que no alcanzan a hacerlo después, se saca, ¿no? Pero se termina el sprint y se saca. Ya, ¿alguna consulta hasta ahora? No, ya, No, profe. ya. Muchas gracias por la respuesta. Eso es como, yo sé que hay harta información, yo le voy a dejar esta presentación igual y le voy a dejar el video por si lo quieren ver de nuevo. Eh, Eso es como la teoría en general de Scrum. Ahora vamos a ver lo que se hace día a día. Entonces, Scrum se define en 4 momentos que son claves. Está el sprint planning, que más que nada es planificar los sprints, que eso tenemos que hacerlo cuando parte un hito. Está el daily Scrum, que lo que se hace es que todos los días son reuniones de 15 minutos. En general estas reuniones son de pie. ¿Por qué de pie? Porque si te acomodáis mucho en la silla, pues te puedes alargar las reuniones. En cambio, si están de pie, como que se empiezan a cansar y las reuniones son más cortas. Todas estas cosas también son como que por la práctica uno las va adquiriendo y después obviamente se han ido incorporando a la metodología. Ahora pueden ser sentados lo mismo, ¿ya? Pero son recomendaciones como nos hemos dado cuenta en mi empresa que haciendo las reuniones de pie, que son de 15 minutos, son óptimas para que las reuniones sean cortitas. La idea de esto del daily es que se comunique todo lo que se ha hecho en cada uno. Así como ya hice esto, eh, voy a hacer esto, tengo un problema con esto, etcétera. El sprint review entonces hace una revisión del sprint y ya el sprint retrospective, o también se puede llamar post-mortem, se hace como, ya, ok, ¿qué hicimos bien en el sprint? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo mejoramos? ¿Ya? Siempre esto es para, tienen que ver como críticas constructivas. No es como decir, no, este se equivocó, todos nos podemos equivocar, no somos perfectos, todos tenemos errores, somos humanos. Lo importante es darse cuenta de los problemas y poder mejorarlos. Y entonces siempre pensando así, positivamente. Entonces el sprint planning se compone de dos partes. Estos sprint planning son, en general se hacen máximo 8 horas para hacer un sprint de un mes. Eh, Luego, si el sprint, por ejemplo, dura 2 semanas, las horas se recortan a 4 horas.
es proporcional. Entonces la primera parte se define cuál va a ser la entrega de la resultante en el sprint. Que en nuestro caso nosotros tenemos 3 entregas, ¿cierto? Cada entrega va a ser un sprint que van a ser más o menos de un mes. Y la primera parte es, ok, ¿qué tenemos que entregar en este sprint? Que tenemos que definirlo. Profesor, con la Ujú. tercera entrega se refiere al tráiler, No, la tercera es la última entrega, el Gold Master es la tercera. Y el trailer pero tres son, entregas del proyecto. sí, 3 entregas del proyecto. Y luego de eso, hay 2 semanas más para entregar el trailer. Y la segunda parte dice, ok, ¿cómo vamos a proceder para realizar el procedimiento de entregable? Es decir, ok, pongámonos de acuerdo y hagamos el plan. Entonces, como les comentaba, el Daily Scrum se hace todos los días, dura 15 minutos y más que nada es qué se ha completado del último daily, qué voy a hacer hasta el próximo daily y qué obstáculo me puedo encontrar o qué obstáculo he tenido, qué problemática puedo tener. Entonces acá lo importante es que toda esta información la conozcan todos, ya para entender bien el global del proyecto. En general esto también se hace porque si los días son de 8 horas de trabajo, lo importante es gastar tiempo en la mañana. Generalmente se hace como que llegan, se toman un café y conversan los primeros 15 minutos del día. O no sé, pues si entré a las 9 voy a hacer a las 10, da lo mismo. Pero lo importante es que sea como tratar de que sea las primeras horas del día, con un café, tranquilo, escuchando. O sea, nadie está trabajando, estamos en reunión. Y digo, bueno, yo ayer estuve haciendo tal X cosa, eh, lo completé, pero me falta una parte y quiero terminarlo hoy día y además hacer la otra tarea que me faltaba, o que me toca hacer. ¿Qué obstáculos me puedo encontrar? Por ejemplo, bueno, me atrasé un poco, pero también necesito que no sé, que el artista me mande sus conceptos para poder hacer el modelo. No sé cómo van, para apurarlo, si no, no voy a alcanzar a hacer mi tarea. Entonces, ya, hay que apurar entonces el ilustrador. ¿Ya? Los beneficios de los dailies son mejora la comunicación, prescinde de reuniones necesarias que bajen nuestro rendimiento. ¿Por qué? Porque pasa que de repente, hoy sabes que no entiendo esta cuestión, ya juntámonos media hora, pero te corta de repente el día o te corta la inspiración. Uno cuando se concentra, generalmente te demoráis como 20 minutos en concentrarte bien y, y si estáis, no sé, por el minuto 30 y hay 10 minutos concentrado y te interrumpas con una reunión, igual es como que te corta la inspiración al trabajo. Entonces, por eso es importante tener una reunión en la mañana, que quede todo claro y poder trabajar durante el día. También se identifica el impedimento al desarrollo. Resalta la toma rápida de decisiones. Ya, es decir, ok, tenemos el daily, perfecto. ¿Qué problema hay? Ya, arreglémoslo así rápido. Ya, y promueve también que todos los desarrolladores conozcan el proyecto. Ya, esto es importante porque con esto podemos hacer un mejor trabajo. El Sprint Review es una reunión que se hace al final de cada sprint y se inspecciona qué tanto se avanzó, el incremento. ¿Ya? También si hay problemas con el backlog o hay que ir ítems, porque pasan cosas nuevas o X problemas, o elementos quedan obsoletos, ya se tienen que actualizar. Por ejemplo, si uno de los ítems es hacer un backend para gestionar los usuarios online y finalmente la organización determina que el juego solo se jugará en modo local, todos los ítems que definían la funcionalidad del backend serán eliminados porque ha quedado obsoleto. Es decir,
es como se hace una limpieza en realidad de los sprints. Ya, lo importante es que se revisen con el equipo, que esté todo claro y se saquen las cosas que están obsoletas. Entonces, el objetivo buscado, el Product Owner identifica los objetos cumplidos y los que no. Es decir, y aquí más o menos, como spoiler, va a ser como la nota que ustedes van a ir teniendo. Es decir, si ustedes pudieran hacer la tarea que tenían que hacer y si la pudieran integrar y también la calidad de esto. El Development Team argumenta qué cosas han ido bien durante el sprint, cuáles son los problemas a los que se han enfrentado y cómo lo han solventado. El Development Team presenta el trabajo realizado y responde las preguntas acerca del incremento implementado. El Product Owner negocia el estado del Product Backlog y proyecta las fechas de entrega y progreso en virtud a lo realizado. Esto es súper importante porque acá generalmente se pueden producir los atrasos. Y el grupo al completo colabora eligiendo qué ítems son los mejores que se ajustan al desarrollo. Es decir, ok, yo voy a tomar estas tareas porque creo también que son las que yo puedo hacer. Obviamente esto se trabaja, se conversa, se designan responsables por cada tarea. ¿Ya? Y esto servirá de referencia para el siguiente sprint dando una guía al consistente sprint planning meeting. Es decir, cuando tengamos terminemos el sprint review, podemos tener también un planning meeting para el próximo sprint. Y bueno, y el sprint retrospective, que sería como un post-mortem, es cuando ya se termina de revisar todo. Es como, ya, ok, lo hicimos bien, lo hicimos mal, etc. Entonces, esta es una clara oportunidad para inspeccionar el equipo en sí, es decir, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y más que nada, se trata de revisar el equipo, si hemos funcionado bien. No sé, obviamente acá no, pero si se puede cambiar a alguien del equipo, incorporar a otras personas. Me pasa mucho de repente que te das cuenta que las tareas eran más de lo que tú pensabas y necesitas ayuda y te sacan no sé, a un programador de otro proyecto y lo traen para acá. ¿Ya? Lo importante es poder llegar al objetivo. Bueno, también es importante también entender que a veces las sinergias no son las adecuadas, no son las óptimas, entonces también, no sé, si alguien tuvo un problema con otra persona, también se cambia de unidad o se hace algo. En un equipo, sobre todo grande de trabajo, no solamente trabajáis con profesionales, también trabajáis con personas. Entonces, todas esas oportunidades sirven para analizar en el sprint retrospective. ¿Ya? Acá obviamente no podemos sacar a alguien de otro curso o de otro proyecto y cambiarlo. Sí, pero le iba a preguntar cómo nosotros podríamos ver eso reflejado en el curso, como que no hay manera de aplicarlo. No, acá no. Acá no. Es más difícil. Ah, No, aquí la idea, Ignacio, es que tengamos una idea general de lo que es Scrum. Como le decía al principio, eh, hay que adaptarse al equipo de trabajo que tenemos, a lo que nosotros buscamos. ¿Ya? Eh, Esto es súper general, pero la implementación va a depender de lo que nosotros hagamos. Ahora también tenemos que entender que esto es un ramo, un módulo de una carrera de videojuegos. Y, y no tenemos, por ejemplo, todas las horas disponibles. Porque acá, por ejemplo, hablamos de sprint de máximo un mes de desarrollo, pero eso significa que son desarrollos de 8 horas diarias. Entonces tenemos que adaptarnos. ¿Ya? De aquí tampoco vamos a estar cambiando una persona al otro equipo. Que no hay para qué. Entonces, finalizando, tema analizar cómo ha ido el último sprint en relación a las personas, sus interacciones, los procesos y la herramienta.
Se identifican y ordenan las tareas que mejor se nos han dado para analizar mejoras potenciales. Se crea un plan para implementar estas mejoras de forma que el Scrum Team pueda asumirla y ponerla en práctica. ¿Ya? Más que nada ir mejorando. Los backlogs entonces son una lista ordenada con toda la necesidad del producto. Estas necesidades se fundamentan en un ítem, es decir, un ítem del backlog es una tarea general. Y de acá se desprenden los sprints. Para crear un sprint siempre salen del backlog. Vamos a ver Hack Plan que hay un lugar ahí donde poner todos los backlogs y las cuales con eso vamos a ir armando los sprints. No hay tareas o ítems que supongan actividades para el development team que no están reflejadas y definidas en el product backlog, lo que acabo de decir. El product owner es el responsable del product backlog, incluyendo su contenido, su disponibilidad y su orden. Es decir, el product owner, como les digo, tenemos que ver cómo lo hacemos en el ramo, en el módulo, pero en general el product owner es el encargado de crear los contenidos del backlog. ¿Por qué? Porque el product owner o el productor es el que tiene encomendada la misión de hacer un producto. Y él es el que organiza todo. ¿Ya? El product backlog nunca está completo, siempre se está modificando, se están agregando cosas. Va a depender del desarrollo. En los primeros compases del desarrollo solo figuran en aquellos requerimientos bien comprendidos y conocidos. El product backlog evoluciona con el producto y su entorno, es dinámico. Es decir, vamos a colocar todo lo que nosotros pensamos que debe ir de forma general, pero es dinámico, o sea, se van incorporando cosas todo el tiempo. Todos constituyen los cambios que irán incluidos en la futura entrega. Busca la mayor claridad, los ítems del producto backlog tienen los atributos de descripción, orden y estimación que habrán de ser definidos de manera escueta y concreta. Es decir, los backlogs tienen que tener una descripción para entender bien, tiene que haber una orden en tiempo, es decir, primero hay que hacer esto y después esto, o si no, no funciona. No voy a hacer un modelo 3D si no tiene el concepto. Y también, como les decía, las estimaciones de tiempo. Los ítems del producto backlog que van a ocupar el development team en el próximo sprint están diagramados y diseccionados de forma que cada uno de estos ítems sea una unidad definida y clara de trabajo. Esto pasa mucho. Los problemas generales son que a veces las tareas son muy grandes, entonces, o son muy generales, no son específicas, y por lo tanto no se entiende exactamente la tarea. Entonces, las tareas tienen que quedar súper claras, tienen que ser casi atómicas, es decir, que no podéis bajarlas más, y además siempre tienen que ser asignadas a un responsable. Si por ejemplo hay una persona haciendo la misma tarea en general, se disecciona, puede decir, ok, yo voy a hacer esta parte de la tarea y esta persona va a hacer la otra parte de la tarea. O Si por sea, ejemplo, o sea, como los roles que se asignaron, más o menos así, por esa línea. O, no, más allá, por ejemplo, tú Ismael, tú dices, oye, ¿sabes que necesito hacer la inteligencia artificial de este enemigo? Y tú dices, la vamos a hacer entre los dos con otra persona. Eso no puede pasar, porque la inteligencia artificial primero es muy amplio el concepto. Ya, yo no puedo decir, hice la inteligencia artificial del enemigo. Uno dice, pero ¿qué es lo que hiciste exactamente? Entonces como, ok, creé el patrullaje. O creé que el personaje me disparara cuando me vea. Entonces vamos dividiendo las tareas y a lo mejor tú hiciste la parte del patrullaje y yo hice el tema de que te dispare. ¿Ya? Pero son tareas atómicas de una sola persona y se tienen que entender súper bien cómo son. Pasa mucho que hacían eso. No, yo hice la animación del personaje. Ya, pero ¿cuál animación? Yo hice todos los árboles. Ya, pero ¿cuántos árboles son? Pues, ¿cómo son? ¿Por qué? Porque es importante definir las tareas que se entiendan bien. No solo el detalle, sino que también la duración. No es lo mismo hacer 100 árboles que hacer un árbol. Entonces, yo hice los árboles, pero ya, pero ¿cuáles? ¿Cómo lo hiciste? ¿Se entiende?
Y O sea, bueno, básicamente serían como especializaciones, más o menos. eh, mira, no es tanto relacionado con el rol de la persona, sino que es que cada uno tenga una tarea definida. ¿Ya? Si bien hablé del development team, que todos son desarrolladores, nadie tiene como un nombre así como, él es programador. Si hay tareas que son de especialidades. Entonces tú dices, yo voy a programar porque soy programador, ok, programa, pero dentro del Scrum no se trata como un programador. Te dicen que tú eres un desarrollador igual que todos. Y eso es una parte. Lo que yo estoy diciendo acá es que las tareas tienen que quedar súper pequeñas, se tienen que entender muy bien y tienen que ser, cada tarea tiene que ser responsable de una persona solamente. Ya tareas como te decía, eh, Vale. así como, ya yo voy a hacer la animación del personaje. Ok, ¿cuánto te demoráis en hacer las animaciones? 10 horas. Ya, ¿está bien o está mal? No lo sé, po. Yo no puedo saber si las animaciones se demoran 10 horas o no. Porque no sé cuántas son. No sé cómo son. ¿Se entiende? Entonces es importante que las tareas no sean animaciones, sino que sean animación de salto, animación de correr, animación de caminar. Y cada una está asignada a una persona. Ya, es una de las cosas más difíciles de hacer porque uno sabe que la tarea que tiene que hacer, pero no el detalle. Y es por eso que eso es una parte fundamental de la planificación. ¿Ya? Entonces, cada uno de los ítems tiene que estar definido de forma que se pueda marcar como don. Es decir, yo no puedo colocar tareas que digan, por ejemplo, diseñar el nivel. Ya, pero el nivel se diseña todo el rato, o sea, está ahí constante cambio, vaya haciendo mejora del flow, del ritmo de juego, del pacing. Eh, entonces, esas tareas tampoco pueden estar. Es como, ok, diseñé el primer nivel. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Lo integraste? Sí. Ok, done. ¿Lo revisaron? Sí. Done. ¿Ya? Bueno, y se marca como done, que significa hecho, cada vez que se hayan cumplido todas sus especificaciones. El Sprint Backlog, bueno, está formado por un conjunto de ítems del Product Backlog. Es decir, en el Product Backlog son las tareas que estoy haciendo. Y no sé, 10 por ejemplo, backlog pueden ser un sprint. Es decir, ok, entonces un sprint va a ser caminar, la animación de caminar, animación de correr, animación de saltar, animación de pegar. Y eso ya va a ser un sprint. Los sprints en general, como les decía, máximo pueden ser un mes, pero aún así, un mes es harto. Generalmente los sprints son, no sé, en el caso de estar trabajando 8 horas, pueden haber 2 o 3 a la semana. ¿Ya? Eh, va a depender va a depender mucho del proyecto igual. Pero un sprint de 2 semanas ya para mí es harto. Es importante que sean más chiquititos porque se pueden manejar mejor. ¿Ya? Entonces aquí Scrum dice máximo un mes. ¿Ya? Pero eso ya es un extremo. Eh, bueno, de ahí vamos a ver algunas técnicas para poder saber cuánto se pueden demorar. Ya, quizás no lo hablemos hoy día de eso, pero sí lo vamos a hablar ya cuando estemos ya viendo de qué forma el Scrum va a estar, lo vamos a usar, de qué forma lo vamos a usar. Yo igual le voy a mandar un par de deditos después que vean para que tengan más claridad igual de lo que estamos hablando ahora. Entonces, el Sprint Backlog es un conjunto de backlog, ¿cierto? O sea, el Sprint, perdón, es un conjunto de backlog al que se le añade un plan de entrega de incremento definido en el Sprint Goal. El Sprint Goal es como, ok, es como el hito. El Sprint Goal es el hito. Nosotros tenemos 3 Sprint Goal. ¿Ya? Entonces, tenemos hartos backlog que hacen varios sprints y esos sprints
van a ayudar a que cumplamos el Sprint Goal, ¿ya? El Sprint Backlog muestra los ítems que el Development Team ha escogido y que constituirá la funcionalidad del próximo incremento, y el trabajo se necesitará para entregar esas funcionalidades. ¿Ya? Más que nada se hace el Sprint Backlog. Ok, para el próximo Sprint Backlog, ¿qué necesitamos? Lo vamos a incrementar, vamos a meter otras cosas. Depende de este Sprint Backlog. A medida que nuevas tareas van surgiendo, son requeridas, el Development Team las irá añadiendo al Sprint Backlog. Es decir, ya hay nuevas tareas, vamos metiendo al Sprint Backlog, que como les digo, que estén bien definidos. Asimismo, a medida que se van resolviendo las tareas y estas se marcan como done, el Sprint Backlog irá reflejando dicho avance. Es decir, cuando el Sprint Backlog esté desocupado, esté vacío, significa que vamos a terminar el proyecto. ¿Ya? Mientras más tareas hay en el Sprint Backlog, más tareas nos faltan. Bueno, definición del done. Todos tienen que entender qué tarea se hizo y que ésta ya haya tenido su término. Es decir, yo hice que el personaje tuviera estas animaciones. A verlas y las vemos en el build. Ah, ya funcionan. Recuerden que el done no solamente lo vamos a tratar de como que son tareas que supuestamente están terminadas. ¿Por qué supuestamente? Porque pasa mucho de que yo hago una tarea, digo la hice y después al incorporarla, no me había faltado esto, hay algún error o está implementada, no está implementada. Entonces tenemos que encargarnos también de que las tareas que nosotros hagamos no solamente las terminemos, sino que sean validadas y además estén incorporadas correctamente al proyecto. ¿Ya? Eso es lo ideal. Si logramos hacer eso, vamos a tener un proyecto que va a terminar en la fecha que corresponde. Si pasa algo, hay que ir viendo cómo lo solucionamos, ¿ya? Aunque en cada equipo puede variar lo que implica este concepto y cuáles son sus condiciones, lo que es realmente importante es que los miembros de un mismo equipo entiendan y asuman perfectamente las consecuencias de poner una tarea al estado done. Es decir, me hago responsable de que las tareas que yo digo que son done son las adecuadas. Obviamente después se va a revisar si es verdad o no, o si realmente quedó bien. No digo que estén mintiendo, pero uno piensa a veces que están listas cuando no lo están. Entonces, ok, me tengo que asegurar, y eso es responsabilidad de cada uno. Como les dije, estas tareas es importante. Bueno, el Scrum hace que ustedes tengan la facultad de decir cómo quieren resolver las tareas. Y es por eso que tienen que estar bien seguros de que las tareas están completas. Y también esto sube la transparencia del sistema. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vea el proyecto, a lo mejor en el Hack and Plan o en la herramienta que estemos trabajando, debiera ser un estado real del proyecto. Ya no sacamos nada con, por ejemplo, hacer tareas y le decimos don, y las probamos y no funcionan. Y claro, en el Hack and Plan están perfectas, están todas las tareas hechas, pero en el build no. ¿Ya? Y eso pasa mucho, bueno. Y entonces, conclusiones: tener una definición común y aplicable a todos los ítems tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, gracias a esta definición, el Development Team podrá saber cuántos ítems del Product Backlog puedes seleccionar durante un Sprint Planning Meeting, ya que el objetivo del meeting es resolver cuántos ítems se pueden entregar en un sprint, es decir, cuántos ítems se puede establecer como don. ¿Ya? Por lo tanto, gracias a esto vamos a poder saber exactamente cuántas tareas podemos entregar en el hito o en el sprint goal, ya que es fundamental para poder tener el proyecto adecuadamente. Otra problemática también que hay es que siempre, que lo hablamos delante, quiero volver a destacarlo, es que uno no siempre sabe cuánto se demoran a hacer sus tareas, ¿ya? Y eso es muy difícil poder saber cuánto uno se demora, y eso más que nada es la experiencia. Uno ya
por ejemplo, va haciendo cosas y después, si bien hacen tareas nuevas, hay ciertas tareas que se van repitiendo o se parecen o te ayudan a estimarlas. Entonces, más que nada es mucha experiencia esto, ¿ya? A medida que un Scrum Team madura, la definición de don también se expande y se va haciendo más estricta en busca de una calidad mayor. Esto del Scrum Team maduro, como les decía, es el aspecto más importante. Lo repito, las grandes empresas no compran equipos, no compran IP, compran equipos de trabajo y cómo funcionan. Lo bueno de que Scrum es gratuita, porque es una metodología, adaptarla o no es una cuestión inherente al grupo de desarrollo. Si bien se puede adaptar parte de la metodología, el resultado no será Scrum. ¿Ya? Pero, a ver, da un poco lo mismo si decimos, sí, trabajamos 100% con Scrum o no. Lo importante es ocupar las cosas que más, o tratar de ocupar lo más posible. Pero a veces si uno no ocupa todo exactamente igual como está acá, por razones de optimización de nuestro equipo, porque en nuestro proyecto, por ejemplo, no aplicaban algunas cosas de Scrum, no es tan importante. Lo importante es que esto lo ocupemos como herramienta. Ya es una herramienta, una metodología. Y como les digo, se van a dar cuenta al final del curso es que van a tener una mejor idea de lo que significa trabajar en equipo y en un proyecto de este estilo. Después ustedes van a hacer proyectos más grandes o proyectos más chicos. Y lo importante es que ustedes tengan acá una experiencia para que puedan ocupar también en su vida profesional. Ya, este solo se entiende cuando se aplican todos y cada uno de los conceptos: técnica, metodologías, práctica y herramientas. Ya aquí una referencia bibliográfica si quieren echarle un ojo. Bueno, ya que hay hay 4 links. El primero hablan en Kama Sutra hablan de lo que es Scrum. Scrum Methodology es una página donde pueden encontrar distintos aspectos de lo que hemos estado conversando. Y luego, Scrum en 10 minutos también. Está bueno este video porque te hace un resumen con quizás con aspectos más bonitos y todo. Te muestran ejemplos, te muestran algunas herramientas también que se pueden usar. Yo no las conozco, así que no se las voy a recomendar porque no sé cómo son. Pero cuando vi el video me dieron ganas también de verla. Y bueno, y el último es de Scrum en videojuegos. Es una charla de unos chicos que hicieron Crazy, creo. Y ellos hablan de cómo ellos trabajan con esta metodología. Se van a dar cuenta que hay algunas cosas que no siguen pie de la letra, pero según lo que dicen es súper bueno, le ayudó mucho a organizarse. Y al final toda esta metodología se va transformando como una cultura de empresa. Entonces no sé si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en empresas grandes como Microsoft, Google, Apple, no lo sé. Ustedes se van a dar cuenta que ya existe una cultura de empresa, que eso es muy difícil obtener. Y bueno, y por eso también son tan grandes y tan exitosas estas empresas, que te dicen cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los proyectos. Y eso se forma con el tiempo, más que nada. Creo que eso es todo por ahora.